Ahora vamos a hablar acerca del liderazgo de Jesús. Jesús era compasivo. Esa es una de las enseñanzas que podemos encontrar del liderazgo de Jesús. Un líder es compasivo. Está escrito en Mateo 15:32. Dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Jesús estaba no preocupado, pero estaba pendiente de que las personas también, además del alimento espiritual que estaban recibiendo a través de las enseñanzas que Él les estaba dando, tuvieran un alimento físico. Y Él bien pudo haberlos mandado lejos para que pues cada uno supliera su necesidad alimenticia, pero en cambio Jesús decidió alimentarlos y buscar una manera de poder darles de comer. Un líder es compasivo. Un líder mira a las multitudes con compasión. Él vio también a una ciudad con compasión. Y creo que más allá de la necesidad física que ellos pudieran haber tenido, Él también los vio con compasión de la necesidad espiritual que ellos tenían, de esa sed, de ese vacío que solamente podía ser lleno por su Salvador. Esa sed, esa hambre espiritual que solamente Jesucristo mismo puede saciar en nosotros, y Él tuvo compasión de ellos. Asimismo, un líder tiene que tener compasión por las almas y predicar las buenas nuevas para que esas almas puedan encontrar el socorro que ellos necesitan para su salvación. Jesús era humilde y servía. En Marcos 10:45 vemos que Él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo mismo nos dio el ejemplo del servicio. Él nunca buscó que otros le reconocieran o le sirvieran. Él siempre dio esta enseñanza de que el líder tenía que ser el primero en servir. Muchas veces en algunas congregaciones vemos este patrón de comportamiento de algunos líderes que les gusta que las personas que están a su alrededor les den pleitesía, reconocimiento y que les sirvan. Pero en cambio el mismo Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Y qué mayor ejemplo de servicio es ese. Él sirvió como un cordero llevado al matadero por nuestros pecados, aun siendo Él inocente. Y de allí nos podemos conectar a que Jesús era manso. Dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29 nos da esa enseñanza, donde Jesús mismo dice que Él nos entrega un yugo. Él hace que nosotros entreguemos nuestras cargas a Él. Él está dispuesto a llevar nuestra carga. Y de esa manera Él nos da la enseñanza de la mansedumbre y la humildad. Porque Jesús era el Rey de reyes y Señor de señores, y aún así Él se presentó como alguien normal, alguien que andaba caminando, no andaba en grandes carros jalados por animales de carga, sino que Él caminó y llenó sus sandalias de polvo, sus pies de polvo, y se juntó con fariseos, se juntó con prostitutas y personas que no tenían grandes títulos o eran criticados por los fariseos o por los religiosos. Y Jesús fue humilde. A Él no le importaba el título de las personas para poderse acercar a ellas, sino que Él veía más allá de la apariencia o del título. Él veía el corazón y la necesidad. Y allí otra vez nos vuelve a mostrar la compasión que Él tenía por las personas. Y de esa manera también los líderes debemos ser. Debemos tener compasión, debemos ponernos en los zapatos de otros para poder ayudarles en sus problemas.
cuando es necesario. También podemos ver que Jesús estudiaba la Biblia. En un pasaje en San Lucas 4, 3, 5, donde Jesús es tentado por el diablo y está en un momento de mucha debilidad física y le dice entonces el diablo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Podemos ver en este pasaje de Lucas, donde Jesús cita las escrituras. De esa manera, Jesús nos da un gran ejemplo de que nosotros como líderes debemos de estudiar las escrituras, memorizarlas y tener en la punta de la lengua las escrituras. Y cualquier cosa o movimiento que nosotros tengamos debe de ser respaldado por las escrituras. Debemos leer la Biblia y dejarnos guiar, que ese sea nuestra lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, así como fue para el mismo Jesucristo la palabra de Dios. A él le importaba también que la palabra de Dios fuera cumplida, porque en repetidas ocasiones vemos que él dice, y para que la palabra se cumpliera o la profecía se cumpliera. En lo personal, ya en la aplicación, creo que Jesús es el modelo por excelencia para un líder. Y hay demasiadas cosas que debemos de aprender de Jesucristo. Su entrega, su pasión, su autoridad, su compromiso, su renuncia de sí mismo, el sacrificio que él hacía. Muchas veces él experimentó la soledad. Quizá alguno de sus discípulos él lo llamó a orar y ellos no quisieron llegar a orar y él siempre buscó en oración al Padre. Creo que hay muchas cosas que podemos aprender de Jesucristo. Podemos aprender de su humildad, de su mansedumbre, de su compasión, de leer las escrituras, de estudiarlas, de memorizarlas y de ser puros, santos y ser obedientes a la palabra de Dios. Porque él mismo dice de que no vino a abrogar la ley, sino para que la ley fuera cumplida. De Jesucristo podemos aprender que él se entregó. Él entregó su propia vida por rescate de nosotros. Y otra cosa que siempre un líder debe recordar, que todo lo hace para la gloria y la honra de Jesús, la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. No para nuestro propio reconocimiento personal, no para que nos alaben, sino para alabar, adorar y exaltar el nombre de Jesús. Gracias.